Magnífico señor Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Marco Antonio Fernández Calderón. Distinguido señor Rector Regional de la Unidad Académica Regional La Paz, Flavio Escobar Llanos. Nuestro saludo y agradecimiento por su presencia a la señora Isabel Mercado, directora del periódico Página 7, periodista. Agradecemos la presencia de la directora del Departamento de Cultura y Arte, Alejandra María Chasukonitzer, autoridades nacionales, regionales, distinguidos estudiantes, nuevos, regulares de nuestra universidad. Sean todos bienvenidos, señores decanos, directores, jefes de estudio, personal académico, administrativo, invitados especiales, señoras y señores. Damos inicio con esta lección inaugural de humanismo con las palabras del magnífico señor Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Marco Antonio Fernández Calderón. Muy buenos días a todos los presentes, particularmente y de acuerdo a las normas de protocolo, saludo a las autoridades que me acompañan, a las autoridades regionales, encabezadas por el rector regional de la Unidad Académica Regional de La Paz, veo también a su director administrativo financiero, al director de la pastoral, veo también al director del EPC, a la directora del Instituto de Estudios Socioeconómicos, y enseguida se van a hacer presentes también, y saludo por antemano, a una graduada distinguida de la Universidad Católica Boliviana que hoy día va a tener a su cargo esta conferencia, la directora del prestigioso semanario, el prestigioso diario Página 7, y en ese sentido justamente decía a la directora de este importante medio de comunicación, la licenciada Isabel Mercado. Con mucha alegría estoy viniendo a dirigirme, y entre paréntesis también, por supuesto, me estaba olvidando cómo no saludar a los estudiantes, a nuestros nuevos estudiantes que han llegado justamente a iniciar este nuevo ciclo en sus vidas. Y por ello también justamente me interesaba estar presente escuchando este importante evento que va a haber hoy día. Como todos sabemos, el mundo está enfrentando transformaciones muy grandes. La convergencia y la colaboración que existe en este tiempo entre las tecnologías digitales, llámese la robótica, la inteligencia artificial, el aprendizaje propio de las máquinas, todas las posibilidades que se tiene en Internet, etcétera, está posibilitando el surgimiento de asombrosos descubrimientos y, por supuesto, también conocimientos en el ámbito del desarrollo de las actividades humanas. Fruto de ello, también se está produciendo un movimiento en el mercado de trabajo. Hay nuevas demandas laborales. Se requieren profesionales con nuevos conocimientos en esta emergencia, en esta época de transformación digital. Eso por un lado. Y por otro lado, sin embargo, también en el mundo observamos, posiblemente en algunos aspectos como nunca antes, un rostro más sombrío. Crisis social, crisis ambiental, crisis económica. Y las manifestaciones de estos elementos son violencia, rompimiento de una cohesión social que ha existido durante bastante tiempo en la historia de la humanidad, flujos migratorios nunca antes pensados, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, tenemos un nuevo escenario en el cual ustedes, jóvenes estudiantes, van a ser protagonistas. La Universidad Católica Boliviana, fiel a su tradición de ser una universidad líder en el país y que justamente responda a los desafíos que se presentan tanto internacionalmente como nacionalmente, está trabajando para dar respuesta a estos grandes desafíos. Decía anteriormente, la emergencia de estas transformaciones digitales que nos asombran cada día. Para ello, la Universidad Católica es líder una vez más y es la primera en ofrecer
programas únicos en Bolivia, que justamente tienden a integrar este nuevo conocimiento, la incorporación de estas tecnologías a las disciplinas tradicionales del quehacer humano. Entonces acabamos en este año, por ejemplo, de ofrecer en esta regional, porque también tenemos otras regionales en Bolivia, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Tarija. Ustedes deben saber que somos una universidad nacional, pero decía en La Paz, tanto en lo que es la Unidad Académica Regional de La Paz como en la Escuela de la Producción y la Competitividad, nuevas carreras, aproximadamente 7 nuevos programas que incorporan estos temas de las nuevas tecnologías en el mundo del saber y en el mundo del desarrollo de los profesionales. Pero el otro gran reto también, como decía, tiene que ver con el humanismo. Cuando hablaba de este rostro, otros desafíos más sombríos, digamos así, el tema medioambiental, la destrucción de ecosistemas que están causando profundos daños a la casa común. Ese tema también nos obliga a que fortalezcamos la formación humanista cristiana de nuestros estudiantes. No solamente humanista. Tenemos un apellido, somos Universidad Católica y también el humanismo lo concebimos desde su abordaje cristiano, el humanismo cristiano. Porque creemos que esto va a necesitar ese mundo nuevo que se viene. Mundo nuevo que, a diferencia de décadas pasadas, no sabemos exactamente cómo va a quedar. Algunos autores dicen que fruto de estos nuevos descubrimientos puede que el futuro tenga cosas muy buenas o tenga cosas muy malas. En términos generales, muchos autores nos hablan, por lo tanto, que los escenarios que vienen al futuro son inciertos, tienen mucha volatilidad, tienen mucha incertidumbre. Pero por eso necesitamos profesionales que vayan a ese mundo con muchos desafíos, con un conocimiento actualizado, pero además con una formación humanista cristiana que les permita justamente encarar estos grandes temas que de alguna manera van a ser reflejados, por ejemplo, y aterrizados en la conferencia que va a dar la licenciada Isabel Mercado, que tienen que ver, por ejemplo, el humanismo tiene que ver con los grandes temas, los grandes valores de la humanidad, la libertad, la solidaridad, la democracia, temas que los hemos vivido de alguna manera íntimamente en los últimos sucesos por los que ha atravesado el país. Bien, solamente entonces quería hacer esta pequeña introducción para mostrar que estamos todos ante grandes desafíos. Como Universidad Católica Boliviana estamos dispuestos a encarar estos desafíos, también renovándonos. Estamos renovando y vamos a trabajar fuertemente este año para renovar nuestro modelo educativo, nuestro modelo académico, nuestro modelo organizacional, y también los vamos a acompañar, pero también les pedimos a nuestros nuevos estudiantes particularmente y en general a todos los estudiantes que estén dispuestos justamente a dar un mayor esfuerzo, a tener un mayor compromiso y obviamente a aprender no solamente para la futura profesión, sino para la vida. Eso es lo que queremos proporcionarles en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Dicho eso, entonces, nada más me queda que felicitar al Departamento de Arte y Cultura por organizar estos eventos. Próximamente inclusive se les avisará de otro tipo de programas exclusivamente centrados para desarrollar el humanismo cristiano de nuestros estudiantes de la Universidad Católica Boliviana. Y por otro lado, saludar también una vez más la presencia de esta nuestra distinguida graduada, la licenciada Isabel Mercado, quien estará a cargo de la conferencia magistral de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. A continuación doy la palabra a la señora directora del Departamento de Cultura y Arte, quien va a presentar a nuestra invitada. Ella es la doctora Alejandra Echazu-Konitzer. Muy buenos días. En nombre del Rector Regional de la Unidad Académica de La Paz, Flavio Escobar Llanos, agradezco la presencia y las palabras de nuestro invitado de honor, el señor Rector Nacional de nuestra Universidad, Marco Antonio Fernández Calderón.
También en su nombre doy a todos ustedes la más cálida bienvenida, muy especialmente a nuestros queridos estudiantes. La lección inaugural de Humanismo es un espacio donde fluyen ideas y reflexiones, en el cual se ejerce pensamiento crítico. Y a pesar del mar de tiempo que nos separa de ellos, esta lección le debe mucho a los antiguos griegos. Ellos se reunían en el ágora, donde los hombres libres tomaban las decisiones más importantes respecto a la comunidad. De ahí proviene el verbo agoreguo, que significa hablar guiados por la razón. Más adelante, Platón fundó la academia y Aristóteles abrió el liceo. En el medioevo surgieron los primeros esbozos de lo que hoy en día conocemos como universidad. Nace del deseo de la Iglesia Católica de que la gente prestante accediese a una educación, gracias a cursos pagados por los obispos en las catedrales. Quien impartía el conocimiento, el catedrático, se sentaba en la silla principal, la cátedra. Así se dieron escuelas catedralicias, palatinas en los palacios, monacales en los monasterios. Se estudiaba filosofía, medicina, derecho, artes liberales, pero todo bajo el manto de la teología que supeditaba la ciencia. Hay una certeza de que el ser humano, en su condición de persona, es centro de todo lo creado, porque Dios habita en el interior del hombre, y quizá más importante, el hombre es el único capaz de darse cuenta de que en su alma está el mismo Dios. Vemos, pues, que desde tiempos remotos existe esta necesidad de intercambiar opiniones. En el ágora primero, discutiendo temas vigentes y urgentes, y luego en la universidad, reflexionando y tomando el pulso al conocimiento, escuchando y preguntando. El término libertad ha cambiado en algo desde entonces. El hombre libre del que hablaban los griegos era aquel que no tenía a otro ser humano por dueño. Hoy en día, el hombre que es libre es él, su propio dueño de pensar, expresarse, tomar sus propias decisiones. Tiene la opción y la posibilidad de reflexionar con sentido crítico y tiene a su disposición el conocimiento, que cuanto mayor sea, mayor libertad le proporciona. Y es este el deseo nuestro, de que la lección inaugural de Humanismo pueda servir a la comunidad universitaria en 4 áreas determinantes. En la formación académica, que permita una reflexión conjunta; en la formación humanista, ante todo aquella expuesta por nuestro rector nacional, el humanismo cristiano; en la toma de conciencia de la coyuntura histórica; y en la formación integral, que abarque la vivencia consciente y respetuosa de la cultura y el arte, el deporte, del voluntariado y el servicio, de la apertura de mente para conocer otros mundos, idiomas, estructuras mentales, otras experiencias y vivencias. Ustedes, jóvenes, tendrán dentro de poco el desafío de conducir el país. Han tenido una actuación determinante en los meses pasados y les toca ahora adquirir una formación integral que sepa aunar el conocimiento académico con todo aquello que implica una incidencia social positiva, empática y decidida, como lo aconseja el Papa Francisco. Primero, en uno mismo, luego en nuestra comunidad y en la sociedad en general, buscando paz y justicia para todo ser viviente en un mundo que cuida la naturaleza. Por todo lo anterior y conscientes de que es preciso reflexionar sobre los hechos sucedidos en nuestro país, que nos han sido accesibles al instante gracias a profesionales cada vez más destacables en estos días, los comunicadores sociales. Por esto es un honor presentar a Isabel Mercado, directora del diario Página 7. Nuestra universidad, la Cato, es el alma mater de Isabel, quien se ha formado además en Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago y Nueva York. Ha trabajado en periódicos, revistas, agencias noticiosas, radio y televisión, de agencias nacionales y organismos internacionales.
Ha dedicado mucho de su afán a temas en torno a la democracia, a los derechos humanos, a la ciudadanía, los derechos de la mujer y de los comunicadores. Tiene crónicas y artículos premiados internacionalmente. Escribió y editó libros muy ponderados. Isabel es infatigable estudiosa, escritora y una periodista muy crítica. Por eso nos enorgullece que nuestra invitada sea una mujer formada en nuestra universidad y que tuvo un rol protagónico en octubre ante la urgencia de mantener informada a la población en circunstancias muy delicadas. Memorias del futuro, lecciones y reflexiones después de la crisis de octubre es el título de la lección inaugural de humanismo del primer semestre de 2020. Recibamos con un aplauso a Isabel Mercado. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar especialmente al Rector Nacional de la Universidad Católica, licenciado Marco Antonio Fernández, al Rector Regional, licenciado Flavio Escóbara, a la Directora del Departamento de Cultura y Arte, Alejandra Chazú, a los decanos, el cuerpo docente y especialmente a todos los estudiantes de esta universidad. Me siento un poco abrumada con este público, primera vez que hablo ante un público tan masivo, así que realmente me siento muy emocionada. Es para mí especialmente significativo estar aquí en este coliseo frente a todos ustedes. Esta es mi alma mater, mi universidad. Hace 30 años, una eternidad para ustedes, yo estaba acabando mi carrera universitaria en esta misma casa. Solo que en aquella época aquí había un patio donde nos dedicábamos a chequear, a charlar, y más cerquita había una cafetería muy modesta, no como la que tienen ustedes ahora, donde nos reuníamos los estudiantes de las 5 carreras que en ese entonces había en la Cato. O sea, realmente la distancia de los 30 años no solo se ve en mí, sino en esta institución que ha crecido impresionantemente y que sin duda es líder en educación superior en el país. Se vivían otros apuros, otras ilusiones, no demasiado diferentes a las actuales, pero muy distantes en el tiempo. Por eso, entre otras cosas, elegí para mi exposición, porque creo que más que una lección, no sé si tengo la autoridad de dar lecciones, pero sí una exposición, el nombre de Memorias del Futuro. Siempre partimos de lo que fuimos para proyectar lo que seremos. Y la he subtitulado Lecciones y reflexiones después de la crisis de octubre, porque creo que estamos viviendo un momento especial, una coyuntura que nos ha cambiado y nos va a cambiar todavía la vida. Quiero pedirles por unos instantes, recuerden cómo vivieron ustedes aquel domingo 10 de noviembre en que renuncia Evo Morales y se empiezan a vivir días de zozobra y violencia. ¿Cómo vivieron ustedes ese día? ¿No les parece que fue eterno? ¿No sienten ustedes como si de octubre hasta esta fecha hubiese pasado un siglo? ¿No están de alguna manera cansados, desorientados y preocupados por el futuro del país? Yo sí. Y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esos sentimientos y también sobre las lecciones que esas jornadas de octubre y noviembre nos han dejado. Esos días hemos vivido intensamente, no cabe duda, con nuevas esperanzas, pero también con mucho dolor, sorpresa, decepción, indignación, pero también furia. Nos hemos sentido victoriosos, pero también nos hemos sentido derrotados. ¿Qué ha cambiado en nosotros? ¿Estamos mejor o peor que antes? ¿Estamos más unidos o, por el contrario, más confrontados? Para cada una de estas preguntas hay más de una respuesta. Pero quiero empezar compartiendo mi propia experiencia como periodista, para luego hacer algunos apuntes sobre la sociedad que conformamos y sobre las lecciones que nos dejó este doloroso pero importante episodio de nuestra historia reciente. Los últimos años han sido desafiantes para mi profesión. Ser periodista ahora en nuestro país o en cualquier parte del mundo implica un doble desafío. Por un lado, estar dispuestos a sentirse permanentemente presionados por la velocidad de la información y de los cambios tecnológicos.
Y por otro lado, recordar que siempre uno de los mayores principios y valores del periodismo, muy venido a menos, es la independencia. En este mundo que aprecia más las noticias sensacionalistas que los análisis sensatos y que más que la verdad de los hechos busca opiniones que se asemejen a su propio modo de pensar, hacer periodismo independiente en el concepto tradicional del término es casi un anacronismo. Página 7, el medio del que tengo honor de ser directora desde hace 3 años, es en este contexto una especie de aguja en el pajar. Es un medio pequeño, pero que predica la máxima independencia política, justamente en uno de los momentos de mayor polarización política en el país. El periódico no pretende ser totalmente objetivo o imparcial, eso es algo imposible de medir, sino que aspira a ser independiente del poder político y el poder corporativo. Es decir, buscar la verdad y contar lo que ocurre sin presiones de ningún tipo. Tenemos una posición política, por supuesto, pero no una pertenencia partidaria. Durante esos 10 años de vida, justamente en unos meses más, Página 7 cumple 10 años, es poquísimo para un medio de comunicación, pero mucho para nosotros. Durante estos 10 años, Página 7 ha sido clave en la denuncia de hechos de corrupción y de violación de derechos humanos y constitucionales del anterior gobierno. Por ello es que cuando el exmandatario renuncia, fuimos amenazados y perseguidos como otros medios y periodistas. Durante 4 días estuvimos imposibilitados de asistir al diario y de imprimir nuestra edición impresa. Y por varias semanas trabajamos en condiciones de riesgo. Pero nunca dejamos de reportear e informar. Es más, lo hicimos con mayor intensidad y con la convicción y responsabilidad que teníamos en ese momento con la sociedad. ¿Cuáles fueron nuestros sentimientos en estos días? ¿Qué nos dejaron esas largas jornadas de 20 horas continuas de trabajo en que minuto a minuto la realidad iba cambiando? Dicen que lo primero que muere en una guerra o en un conflicto es la verdad, y lo pudimos sentir en aquellos días. Es cierto, hubo muchos rumores, cometimos muchos errores e imprecisiones, pero nunca dejamos de buscar la verdad y de contar lo que estaba sucediendo, porque era lo que la sociedad necesitaba en ese momento. Recuerdo con claridad y con mucha emoción las reuniones que sosteníamos en nuestra redacción aquellos días, reuniones sacadas en medio de todos los conflictos y las imposibilidades que había de transportarse en esos momentos. Esas ganas de llorar, esas lágrimas que algunos de mis colegas no contenían, esas miradas llenas de incertidumbre, de tristeza, pero también de fortaleza frente a una realidad que nos rebasaba. En aquellas reuniones, sin querer, reviví lo que sentí el 2003, en la guerra del gas, cuando era parte de la redacción del periódico La Razón en ese entonces, cuando me apretaba el pecho mientras reportábamos las muertes de los compatriotas en el Alto. No sé si hemos sido capaces de interpretar correctamente todo lo sucedido, pero hemos intentado mostrar los hechos y en esa línea nos mantendremos siempre los periodistas, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de crisis. Ahora estamos en un momento igualmente difícil, en que nuevamente aparece la polarización y la presión hacia los medios, no solo de los políticos, sino de la gente misma. Por ello, quisiera detenerme ahora a reflexionar sobre cómo vivió nuestra sociedad esta crisis. Aunque se dice que no pasa un solo día en que no hay una marcha en la ciudad de La Paz, estas protestas generalmente pertenecen a grupos sociales que no necesariamente incluyen a la sociedad en su conjunto. La gente de a pie solo se expresa con su entorno más próximo o cuando acude a las urnas para emitir su voto. El debate de ideas, la expresión de opiniones queda en manos de los actores políticos, aparentemente los únicos que deciden sobre nuestro futuro. Pero entre septiembre y noviembre del año pasado se produjo una masiva e insólita participación ciudadana. Primero, a raíz del incendio en La Chiquitania,
que empezó a dar forma a colectivos ciudadanos que reclamaron por la inacción del Estado y por la responsabilidad de sectores empresariales y de poder económico en la quema de más de 3 millones de hectáreas de bosque, de flora y fauna silvestre. Un drama que nos afectó profundamente a todos los bolivianos. A partir de entonces, la sociedad se mantuvo alerta y luego, un mes después, en una elección con muchas irregularidades, empujó la protesta sostenida. Se trató de restar importancia a esta protesta. Ustedes recordarán, ahí surge el concepto de las pititas. También recordarán que fue el propio presidente Evo Morales quien bautizó así a quienes salieron a bloquear las calles en esos días. Y en medio de estas protestas que se fueron haciendo más y más masivas, surgieron algunos rasgos. La no identificación con los partidos políticos, luego la no violencia, pues se trató en un inicio de una manifestación pacífica hecha por vecinos. Ese rasgo, el de la vecindad, es muy interesante. Los vecinos de diferentes zonas se hablaron muchas veces por primera vez. Se organizaron, hicieron ollas comunes y se apoyaron durante los bloqueos y para defender sus barrios y domicilios. Fue una muestra de la solidaridad y de la unión que hace la fuerza cuando se comparte un propósito. Pero como todo, este rasgo también se tradujo en un gesto excluyente. Hay que reconocerlo, pues aquel que no era del grupo, de la comunidad, era puesto bajo sospecha. Significó intolerancia con los que no eran parte del vecindario y hasta enfrentamientos entre pobladores de una misma zona que no compartían las mismas ideas. Recordemos el caso de Río Bajo, Mecapaca, Achumani y también del Alto, donde la gente que apoyaba a Evo Morales fue acusada de sedición, terrorismo y otros delitos por esa causa. Sí, porque mientras unos celebraban la victoria de haber logrado defender la democracia y finalmente derrotar a quien consideraban un dictador, en el Alto, por no mencionar otros lugares, barrios y regiones del país, se vivía otra realidad que no solo era callada, sino ignorada. Esto nos demuestra fundamentalmente dos cosas. La primera, que no somos un país homogéneo, que dentro de este mismo territorio conviven diversidades y que a pesar de las evidentes formas de inclusión que se han vivido en estos años con mujeres e indígenas, aún nos queda mucho por recorrer. Y segundo, que la pacificación por la que tanto han trabajado actores políticos, cuerpo diplomático y de forma especial la Iglesia Católica, fue apenas el primer paso para un profundo y verdadero proceso de reencuentro y reconciliación que está todavía lejos de ser logrado. Solamente cuando podamos ver que las expresiones de resentimiento, desprecio, racismo, desconfianza, cuando realmente se instale el respeto y la igualdad plena de derechos, podremos hablar de pacificación. Y lastimosamente, eso no parece estar en la agenda inmediata de los actores políticos actuales. Y los incluyo a todos, porque no se vaya a creer que hay un solo culpable y una sola víctima. Lo que hemos vivido ha sido el resultado de años de confrontación, de distanciar a unos bolivianos de otros, y es precisamente lo que se sigue haciendo. Entonces, son las universidades, las familias y ustedes mismos, los jóvenes, cada uno de nosotros, que debemos rescatar estas reflexiones para construir formas de relacionamiento más respetuosas, verdaderamente inclusivas, donde nadie se sienta que es más o menos y donde le demos a la ética y a los valores humanos el espacio que le hemos negado. No es algo que debemos esperar que caiga del cielo, ni se resuelve con una ley ni con un plan de gobierno, aunque por supuesto eso ayudaría muchísimo, sino con la construcción de una cultura democrática que se edifica precisamente en estos espacios, en las aulas y en las universidades. Y esto me lleva a hablar de los jóvenes. Juan Carlos Salazar, un gran periodista que ha sido mi mentor, mi director y jefe en Página 7 y que es profesor de periodismo en esta casa de estudios, me contó que en los años que lleva como catedrático se sintió muchas veces desesperanzado por el poco interés de los jóvenes en los asuntos públicos y la política. Según él, los jóvenes vivían ajenos a la coyuntura del país. Pero comenta que en los meses previos a la elección del año pasado, durante y después del conflicto de octubre-noviembre, hubo un notable cambio.
De pronto, no solo estaban bien informados, sino que mantenían encendidas discusiones y debates sobre el acontecer del país. Es más, ustedes, los jóvenes, lideraron la protesta ciudadana. Tomaron las calles durante 21 días expresando su protesta por el abuso de poder y por el fraude. Pero todo tiene dos caras, porque no podemos olvidar que hay otro lado. Otros jóvenes lucharon e incluso murieron por un líder que sentían o sienten que los representaban. ¿Qué motivó a tantos jóvenes en todo el país a manifestarse y salir a las calles a exponer su seguridad y sus vidas? No puedo responder esta pregunta por mí misma, pero soy periodista y he hablado con mucha gente y tengo 2 hijas veinteañeras que son mi cable a tierra y me enseñan muchísimo. De modo que vuelvo a la pregunta, ¿qué motivó a los jóvenes supuestamente desinteresados en la política, que nunca vivieron una dictadura y que crecieron y vivieron casi toda su vida en democracia, a protestar y a luchar? Aunque no lo hayan dicho con estas palabras, gran parte de estos jóvenes, hombres y mujeres que lideraron las protestas y reclamaban por democracia, por rescatar la ética de la política, algo que claramente había sido descuidado por la clase política antes, durante y después de que el MAS estuviera en el poder. Fernando Savater es un filósofo y escritor español, lo deben conocer muchos de ustedes, pero más que todo es un gran humanista. Lo tengo siempre cerca porque me ayuda con su sencillez y su claridad a entender los conceptos esenciales de la sociedad. En Ética para Amador, uno de sus libros más conocidos, dice básicamente que la ética es el arte de saber vivir. Es lo que él llama libertad. Él dice, no le preguntes a nadie qué es lo que debes hacer con tu vida, pregúntate a ti mismo. Y eso significa, entre otras cosas, no permitir que otros manejen tu vida ni tus decisiones, pero procurar que estas decisiones tomadas por ti mismo estén de acuerdo a una conciencia y una responsabilidad. La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor, dice Savater. Esto mucho tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía. Todos somos ciudadanos por derecho, pero la forma en que ejercemos esta ciudadanía hace la diferencia. ¿Qué sabe un joven hoy de política? Aparte de los escándalos que se conocen por la prensa, de las peleas entre los partidos y los discursos de los demagogos, se supone que hay un escaso interés de los jóvenes en aprender de dónde vienen las instituciones democráticas, cuál es su sentido, qué significa la libertad política, cuáles son las formas de igualdad. Los jóvenes son para los políticos carne de cañón o carne de voto, podríamos decir. Nadie realmente se ocupa de su formación política. ¿Hasta cuándo y por qué debemos obedecer? ¿Cuándo y por qué habrá que rebelarse? Se pregunta Savater. Nos cansamos, protestamos y participamos cuando hemos perdido la fe en quienes nos gobiernan para defender una democracia o un Estado que, aunque no lo conocemos de cerca, es parte de nuestras vidas. Es más, si para alguien es determinante lo que pase con la sociedad, con la democracia y con la política, es para un joven cuyo futuro está por definirse. Savater habla también de la participación. Es muy importante abrir los ojos a que somos una sociedad cuyos asuntos públicos debemos gestionar entre todos, dice. Se llama sociedad porque somos socios. La política es un asunto que nos concierne a todos. La política no es una cosa negativa, un fastidio, una pérdida de tiempo. Los jóvenes descubren que si no se meten en la política, tarde o temprano, la política se meterá con ellos. Y vuelvo a hacer una precisión. Meterse en política no quiere decir ser parte de un partido político, sino realmente estar interesado en los asuntos públicos y cómo se gestionan. Y eso es lo que pasó en los meses pasados. La política se metió hasta en el cuarto y comedor de nuestras casas. Y es que de eso se trata la democracia. El gran invento de la democracia griega fue imponer a todos los ciudadanos la participación, imponer que acudiesen a discutir y a votar los asuntos que les concernían. Corremos el riesgo de equivocarnos, claro, pero es la única alternativa ante una decisión dictatorial. Por eso es importante aprender a valorar la democracia.
En un mundo donde todavía gran parte de la humanidad vive sometida a dictaduras, bajo el dominio de dogmas o fanatismos, los que tenemos la suerte de vivir en democracia tenemos que cuidarla, aprender a defenderla y a participar. Con la democracia puedes hacer lo que quieras, menos descansar, continúa Sabater en otro de sus libros. La democracia es un régimen para no estar quieto, para estar siempre atento, vigilante, dispuesto a actuar. La democracia te da la posibilidad de elegir, pero también de intervenir, de controlar, de echar al gobernante que has puesto, que has elegido, porque te ha defraudado. La democracia es una motivación permanente para intervenir en la sociedad. El famoso presidente y líder británico Winston Churchill decía: la democracia es el peor sistema político exceptuando todos los demás. Y así es, la democracia está llena de imperfecciones, pero sigue siendo el mejor de todos los regímenes posibles. Pero la democracia es también la diversidad de ideas, la diversidad de opciones. Por eso, lo positivo de este momento en que los jóvenes decidieron tomar las riendas del país participando y protestando, no debe ahora tornarse una intolerancia con el que no comparte lo que hicieron o lo que piensan. La democracia entraña siempre conflicto, porque precisamente le da espacio y voz a todos, respeta a todos, y en las urnas, con el voto, en elecciones transparentes, gana el que es votado por la mayoría. No retrocedamos ahora ni en la participación activa en los asuntos del país, ni en el rebrote de la intolerancia y la discriminación. Y esto me da pie, ya cerca del final, para reflexionar sobre algunas lecciones aprendidas. ¿Qué nos mueve a estudiar, a trabajar, a elegir, a protestar, a cambiar una y otra vez? Yo creo que es la esperanza de vivir en un mundo y en un país mejor. Cuando una crisis sucede, aparece espontáneamente un sentimiento de solidaridad colectiva que nos permite unirnos en torno a un objetivo común. Pero ¿qué sucede después? Ese espíritu de solidaridad desaparece y vuelve a primar la diferencia, la desconfianza, la discriminación e inclusive el odio. Eso es lo que aparentemente nos está pasando ahora a los bolivianos. Ese espíritu de solidaridad parece haberse acabado y nuevamente se estigmatiza al que no es como uno, se dividen los que estuvieron unidos y cada quien apuesta por sí mismo. ¿Han escuchado en estos días lo que está pasando en el mundo y en el país con los asiáticos a causa de la epidemia de coronavirus? Nadie quiere ir a las chifas, nadie quiere saludar a una persona que parezca asiático o de procedencia china. ¿Les parece adecuada esa respuesta frente a un país que está sufriendo una situación difícil? Por supuesto que hay que tomar medidas de prevención, pero recordemos siempre que hay más muertes por gripe o por dengue en Bolivia que por coronavirus. Entonces, esta actitud de rechazo, de estigmatización, no es adecuada. El miedo obviamente produce rechazo, segregación, discriminación y, por supuesto, violencia. Eso es lo que nos deja como lección lo sucedido entre octubre y noviembre, en mi criterio. No nos dejemos tomar por el miedo. Si realmente buscamos una Bolivia mejor, no debe ser a partir del rechazo del otro ni desde la violencia y la estigmatización. La empatía con el otro, el aprender a ponerse en el lugar del otro no cuesta nada, es absolutamente gratis. Pensar en el otro como ser humano con nuestros mismos derechos también es absolutamente gratis. Todos los pueblos deben aprender a resolver sus problemas y encontrar caminos desde el respeto, la ética, desde la profunda convicción de que solo como seres humanos, con iguales derechos, construiremos un mejor futuro. Ese es el único país que tenemos. No hay un plan B. Tenemos que dejar en esta tierra nuestra mejor versión. Y eso solo se logra con amor, responsabilidad y dignidad humana. Ojalá este pasado nos permita reflexionar sobre nuestro presente para construir un mejor futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra invitada. Un fuerte aplauso, por favor, una vez más.
Isabel, muchas gracias por su presencia y su exposición. Bien, al inicio de esta sesión habíamos entregado a algunos de ustedes algunos papelitos porque ya habían consultas y preguntas del auditorio y efectivamente nos las han hecho llegar ya una, así que voy a dar lectura, pero también, por favor, tenemos los asistentes que continúan haciendo alguna consulta puntual para que nuestra disertante pueda responder. Vamos a leer, si me permite, Isabel. Aquí hay una consulta en el área del periodismo. ¿Considera usted que el periodismo apuesta por el respeto a lo humano? Y si es así, ¿por qué? Esa es una primera consulta, Isabel. Y luego van a ir llegando seguramente algunas. Si podemos responder esta a medida que vayan llegando las siguientes. Tiene la palabra. Sí, exactamente. Sí. A ver, bueno, creo que el periodismo es un servicio público, básicamente. Los periodistas, aunque hay obviamente una gran pérdida de credibilidad en muchos medios de comunicación, en muchos periodistas, el periodismo se rige por principios éticos. Y ese principio ético fundamentalmente tiene que ver con el servicio a la sociedad y a la comunidad. Nosotros no nos consideramos infalibles, por supuesto. Tenemos muchos errores e imprecisiones. Yo les hablaba de lo que fue esta época de octubre, noviembre, con una serie de rumores, con una avalancha de información en la que realmente no sabíamos qué era cierto y qué era verdad. Creo que eso nos ha pasado a todos los ciudadanos. Pero lo que hemos tratado, no sin errores, insisto, porque somos seres humanos y somos falibles, ha sido realmente de dar lo mejor de nuestra parte para comprobar y para dar a la gente la información más veraz y certera posible. Por supuesto que yo creo que el periodismo debe apostar por el respeto humano y si alguna vez no lo hace, está infringiendo su propia esencia. Básicamente sería eso. Bien, continuamos. Seguramente están ya llegando las preguntas, pero inclusive por WhatsApp hacen la consulta y nos dicen, en su charla hizo alusión a las diferencias en la sociedad boliviana. Entonces, ¿cómo ayuda el periodismo a construir vínculos entre las partes distanciadas? Esto es lo que nos consultan por celular también. Yo creo que la mejor forma para construir vínculos entre las partes distanciadas en este clima de, polarización, que ya hace muchos años que vivimos, pero que seguimos, no hemos superado, es el diálogo, es la reflexión, son espacios como este, donde realmente somos autocríticos y somos amplios para considerar los diferentes puntos de vista. Yo creo que el periodismo tiene la obligación de hacer ese trabajo también. Creo que en alguna manera en este momento nos hemos perdido un poco de ese propósito y es una reflexión autocrítica para muchos de nosotros, de los medios y de los colegas, porque se ha vivido un momento muy rápido y muy fuerte en el que hemos tenido que separarnos un poco, distanciarnos un poco para poder reflexionar y para poder realmente ver cómo podemos acercar, particularmente en mi caso personal como periodista y con el medio en el que yo trabajo y al que yo dirijo, creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de reflejar todas las voces posibles. Si no lo hemos hecho en su total magnitud, yo pido disculpas, pero de verdad que creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer, tender puentes entre las diversas opiniones, las diversas posiciones y los diversos colectivos, porque de eso se trata la democracia. Y en momentos delicados como este, donde es frágil la convivencia y la aceptación entre unos y otros, creo que la mejor manera es aceptarnos todos con nuestras diferencias. Bien, acaba de llegar una consulta
Tenemos también dos, perfecto, perfecto. Jimena Galarza será distinguida con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, dice la consulta. ¿Qué opinión le merece esta distinción para una periodista boliviana? Y acá tenemos dos preguntas también. Usted habló sobre la búsqueda de la verdad. Un periodista, ¿en dónde encuentra la verdad? Y finalmente, ¿existe la libertad de prensa en Bolivia? Estas consultas. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero voy a empezar con el premio de Jimena, que creo que es un premio que nos enorgullece a todos los periodistas, no solamente a las mujeres, sino a todos. Jimena ha hecho una labor excepcional, muy valiente, muy arriesgada también, y creo que este premio Mujer de Coraje la define, pero precisamente. Yo felicito a Jimena y felicito también a todos los periodistas que han estado en las calles aquellos días. Sé que ha sido muy difícil, me consta en carne propia, ha sido muy duro para nosotros. Hemos vivido momentos de mucha angustia. Es muy difícil en ese momento saber realmente qué reflejar, a qué darle importancia, qué priorizar. Es muy complicado. No quiero heroizar la imagen, la labor periodística, pero ha sido muy delicada y creo que Jimena ha representado y representa a todos esos periodistas que estuvieron en esos días en las calles, así que yo agradezco por el premio para Jimena y la verdad que le mando mis más cordiales felicitaciones. En cuanto a la segunda pregunta sobre la búsqueda de la verdad, un periodista, ¿dónde encuentra la verdad? Y yo les decía que nosotros no pretendemos ser objetivos ni imparciales porque siempre uno tiene su mirada de las cosas. Si yo ahorita les describo lo que yo veo en este momento del escenario, seguramente va a ser diferente de lo que va a ver mi compañera que está al lado, porque cada uno tiene su forma de mirar las cosas. Pero lo que tenemos que hacer los periodistas y nuestra obligación ética y profesional es acercarnos lo más posible a los hechos, y eso significa estar ahí. Un periodista que no acude al lugar de los hechos no puede decir que ha visto ni que se puede acercar a la verdad. Reportear a través de teléfonos o de lo que alguien dijo, eso nos aleja muchísimo de la precisión. No tenemos la última palabra, no somos totalmente infalibles ni objetivos, tenemos nuestras propias cargas subjetivas de todo sentido, morales, políticas, religiosas, etcétera, pero tenemos que acercarnos a los hechos, describir los hechos. Eso es lo que hace que un periodista se acerque a la verdad. Y en cuanto a la libertad de prensa en Bolivia, yo siempre decía en el anterior gobierno que somos afortunados dentro de todos los periodistas bolivianos, o hemos sido, porque no ha habido encarcelados y muertos, como hay, por ejemplo, en México o en otros países donde el índice de asesinato de periodistas es muy elevado. En Bolivia finalmente se podía publicar un medio como el que yo, del que soy parte, que era crítico al gobierno anterior y sigue siendo crítico al gobierno actual, y no estamos en la cárcel. Pero ha habido formas sutiles pero muy efectivas de afectar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Una de ellas ha sido la estigmatización de los periodistas. Ustedes recordarán, por ejemplo, con el gobierno de Evo Morales, cómo se estigmatizó algunos medios de comunicación y algunos periodistas de forma individual. Yo recuerdo que uno de los momentos más duros, exceptuando octubre, que viví como periodista fue cuando en la redacción nuestro director en ese momento era Raúl Peñaranda, fundador de Página 7, tuvo que renunciar por un error que se cometió, pero que generó una avalancha de amenazas y de presiones muy fuertes, que realmente fue un momento muy duro y que luego fue utilizado su nombre, su prestigio, hasta su familia, de una forma muy, muy dura. No sé cómo lo habrá vivido él, pero yo particularmente
sufrí mucho con esa situación, y de ver, qué sé yo, al mandatario del país o a los principales ministros con tu periódico, con la cara de tu director, es algo muy duro. Entonces la estigmatización ha sido una forma muy efectiva de afectar a la libertad de expresión. La otra ha sido la falta de acceso a las fuentes oficiales. Medios como Página 7, por ejemplo, no tuvimos acceso prácticamente a las fuentes más importantes del gobierno, lo cual es un derecho democrático. Ni siquiera en tiempo de elecciones. Tanto así que en la última elección hemos tenido que publicar una no entrevista con Evo Morales y con Álvaro García Linera, porque nunca pudimos conseguir una entrevista con ellos. Y la tercera forma de afectar la libertad de expresión que yo puedo señalar en el pasado reciente ha sido la asfixia y el boicot a los medios. No se los ha cerrado, pero se les ha tratado de quitar cualquier forma de supervivencia económica. Y eso ha hecho el trabajo de los últimos años realmente muy, muy difícil. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer el apoyo que hemos tenido de los dueños de Página 7, que es básicamente un empresario que se ha puesto en las espaldas el costo de mantener una redacción que es pequeña, pero que no es insignificante. Somos como 30 periodistas, de manera que es un sacrificio democrático y apuesta por el periodismo el que él ha hecho, porque de verdad los medios de subsistencia fueron muy, pero muy escasos y difíciles. Bien, realmente las redes sociales están en su punto. Tenemos acá algunas consultas. Luego de esta reflexión, dice uno de los asistentes de los sucesos de octubre, hablando de octubre, ¿cómo percibe el nuevo escenario político que viene? Esa es una de las preguntas. También la universidad también consulta. ¿Y cómo podría la universidad ayudar a este desafío de integración? Es la consulta que también nos realizan. Bueno, yo les decía al principio de mi intervención que yo estaba muy preocupada por la situación actual, porque sentía que, a pesar de que había una distancia enorme entre los hechos de octubre, que fueron como una pesadilla para casi todos los bolivianos, y ahora, ese momento de alivio y de respiro que vivimos cuando se pacificó el país, realmente parece haber sido solo una tregua. Yo siento con gran preocupación una nueva polarización, se los decía en mis palabras, porque siento que los bolivianos están muy divididos, hay diferentes puntos de vista, inclusive los que estaban apostando por una causa, ahora tienen 20 posiciones diversas, se enfrentan entre sí mismos, hay una beligerancia con el otro, hay un revanchismo y una suerte de persecución política de parte del gobierno, que muchos apoyan. Yo creo que es un escenario complejo y esperemos que, bueno, que los actores políticos que ahora están nuevamente en busca del voto ciudadano puedan poner en una parte importante de su agenda, no tanto la pelea entre ellos, sino cómo nos ofrecen o qué nos ofrecen a los bolivianos para reconciliarnos. Yo creo que el gobierno del MAS hizo mucho en temas de inclusión social. Yo sí me voy a estar convencida de eso. Yo he visto Bolivia cambiar en los 14 años pasados, pero también hizo mucho para fomentar la polarización. Entonces, creo que ahora la tarea del nuevo gobierno, sea quien sea, es realmente tender puentes y que los bolivianos sepan que tienen más cosas en común que diferencias. Y en cuanto a cómo puede ayudar a la Universidad Católica, yo creo que la universidad por sí es un espacio, las universidades son espacios de deliberación, de pluralidad, de reflexión, y eso tiene que seguir siendo no solamente adquisición de conocimientos, sino también deliberación.
Creo que la Universidad Católica se caracteriza por ser innovativa, por cada vez dar pasos nuevos hacia diferentes espacios, y lo reflexionábamos antes de esta conferencia con el licenciado Flavio Escobar, el rector regional, y decíamos cuán importante es empezar a trabajar en el liderazgo de los jóvenes, en que sean capaces no de ser los jefes de nadie, pero sí de expresar sus ideas y participar de forma sustancial y cualitativa en los espacios públicos y por supuesto en la democracia. Así que creo que la Universidad Católica tiene pues una enorme tarea, y me siento realmente muy complacida de que la esté cumpliendo. Bien, muchísimas gracias. Esas han sido todas las consultas. Brindemos un aplauso una vez más a nuestra invitada, Isabel Mercado, periodista boliviana, exalumna nuestra. Gracias, un honor tenerla acá. Por favor, vamos a concluir de esta forma, muy agradecidos a todos. Vamos a concluir el evento, no sin antes informarles que esta misma charla va a estar publicado en el canal de YouTube de la Universidad Católica en días nada más, así que podemos acceder a esta información. Gracias a todos por su gentil presencia, buenas tardes y muchas gracias por su presencia.